del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama vivan de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues contigo cuando esté yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén. Hermanos, vamos a doblegar nuestras rodillas y vamos a orar. Divino y bondadoso buen Padre Celestial, tus hijos, Señor, en esta mañana estamos humillados ante ti, agradeciéndote porque tu amor y por tu bondad has permitido, Señor, que lleguemos hasta aquí con vida y con salud. Padre bendito, así mismo te pedimos que quieras aceptar los medios que tu Hijo amado interpone en favor nuestro, y a saber su vida de perfecta obediencia a tu ley, como su sangre que ha sido vertida en la cruz del Calvario, y así podamos hallar delante de ti tanto la aceptación como el perdón. Padre Celestial, en esta mañana, úngenos con Santo Espíritu para que nos haga entender, Señor, tu preciosa palabra, y riñas al enemigo para que no quiera interponer, Señor, entre nosotros y ti. Padre Celestial, las súplicas que te pedimos, únicamente confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta mañana está programado el estudio del Apocalipsis capítulo número 13. Vamos a ubicar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, es el capítulo número 13. Dice, vamos a leer el versículo número 1, dice así. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas de ella nombres de blasfemia. Acá Juan dice, yo me paré sobre el mar y vi salir una bestia. Acá vemos una bestia. Una bestia. Pero en el versículo número 11, hemos leído primero el 1, en el versículo 11 va a decir así: después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces no solamente va a haber una, sino va a haber 2. Entonces en vista de que en el versículo 11 dice, vi salir otra bestia, entonces a la que encontramos en el versículo número 1, vamos a llamar la primera bestia, y a la que vamos a encontrar en el versículo número 11, vamos a llamar la segunda bestia, para poderlo identificar mejor, ¿no?, en carácter sucesivo. Entonces, en el versículo número 1 vamos a encontrar una bestia a la que llamaremos la primera bestia. La primera bestia. Y en el versículo número 11, más adelante, vamos a encontrar una segunda bestia a la que vamos a llamar la segunda bestia. Muy bien. Ahora, las características, dice así: tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Hermanos, Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico a la vez que profético. Entonces, ¿qué significará estas veces? A ver, vamos a leer, hermanos, en el libro de Job. Abran sus Biblias en el libro de Job, el capítulo 12 y el versículo 7. Job 12, 7. ¿Qué nos va a decir aquí?
Dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos que ellas te lo mostrarán. Entonces, si queremos alcanzar sabiduría de alguna manera, ¿quién nos va a alcanzar sabiduría? ¿Qué debemos de preguntar? Dice, pregunta a las bestias, ¿no? Ellas te van a enseñar. Entonces, las bestias, hermanos, en este caso es un símbolo. O sea, no es que nosotros vayamos a preguntar a los animales, ¿no? Este caso es un símbolo. Cuando nosotros encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, la explicación dice que las bestias son reinos, son poderes, son reinos que estaban inmiscuidos para alcanzar el poder. Aquí encontramos un símbolo que es el mar. Vamos a ver qué significa el mar. Conflicto de los siglos nos va a decir qué es el mar. Ya en el Apocalipsis 17 dice que las muchas aguas sobre las cuales se sienta la bestia, dice que son símbolo de naciones. Pero acá en el libro de Conflicto de los siglos dice así: decía Juan que los 4 vientos combatían en la gran mar. Acá dice así. La 493, el párrafo 0, dice: los grandes reinos que han gobernado al mundo fueron presentados a Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Entonces, ¿qué son bestias? Son, dice, los grandes reinos que han gobernado el mundo. O sea, son reinos, son imperios de carácter universal. No son imperios que solamente tienen un determinado territorio, sino son de carácter universal. ¿Qué más? En Apocalipsis 17 dice, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué es el mar? Dice, son pueblos, naciones, ¿qué más? Y lenguas. Además dice, los vientos, porque ¿qué sucedía en el mar? ¿Estaba el mar quieto? No, dice, estaba agitado por vientos. Los vientos simbolizan los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar, representan a los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Entonces, ¿qué simbolizan los vientos? Los terribles dramas de conquista. Muy bien. Ahora volvemos al Apocalipsis capítulo 13. El versículo número 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Entonces, es una bestia completamente heterogénea. Entonces, su boca es como de león. Sus pies, que le daba la firmeza, ¿cómo que es? Como de oso. Pero lo típico de su cuerpo, parecido a ¿qué es? A un leopardo. Pero el poder que ostenta esta bestia, ¿lo recibe de quién? Lo recibe del dragón. Entonces, en esta bestia encontramos 4 símbolos. A su vez, 1, 2, 3, 4. Encontramos que su boca es como boca de león, los pies son como de oso, el cuerpo es como de leopardo y recibe el poder de parte del dragón. Muy bien, así. Ahora, Conflicto de los siglos, la página 400, voy a leer aquí. Conflicto de los siglos, la página 491, es el párrafo número 2, dice así. Dice, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana.
Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Entonces, este dragón que encontramos acá simboliza ¿a quién dice? Simboliza primero a Satanás, pero luego ¿a quién? Simboliza a la Roma pagana. Muy bien, ¿por qué hemos anotado esto? Porque vamos a encontrar que esta primera bestia es la sucesora a la vez que heredera de las principales cualidades de estos imperios. Entonces, pero no lo vamos a encontrar antes de esto, sino después de esto. Entonces hemos identificado al poder que es más inmediato a la primera bestia en darle el poder. Luego las características, para ir avanzando ustedes van a encontrar esas características además en Daniel capítulo 7, que el oso es símbolo de Babilonia, el león es símbolo de Babilonia, que el oso es símbolo de Medo-Persa y el leopardo es símbolo de Grecia. Entonces, el poder que le sigue a Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma pagana va a ser la Roma papal. Y esa Roma papal va a ser la primera bestia. Voy a leer lo que dice aquí en Conflicto de los Siglos. Dice así. La 492, el párrafo 1 dice, en el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. ¿A quién representa esta primera bestia? Representa al papado como sistema. Pero este papado recibió el poder del antiguo imperio romano. Históricamente, el año 331, el emperador Virgilio reconoció al obispo de la iglesia romana como la máxima autoridad de la iglesia. Un poco más tarde, ellos trasladaron el trono de Roma hacia Constantinopla. Constantinopla es una ciudad que creó Constantino, por eso lleva casi su nombre, ¿no? Constantinopla. Entonces, ellos trasladaron el trono de los emperadores de Roma hacia Constantinopla. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la máxima autoridad en Roma, en la sede, allá, ¿quién se quedará? El Papa. Históricamente, la máxima autoridad ya se quedó el Papa. Pero, amados hermanos, no solamente es que esta Roma pagana, no solamente es que le dio su trono así de manera física, porque estos imperios llevan dos aristas, uno el aspecto civil y dos el aspecto religioso. Si bien es cierto, en el aspecto civil quedó desocupado el trono para que se siente la máxima autoridad de la iglesia eclesiástica en su momento, entonces, pero también en el aspecto doctrinario. Les pregunto, antes de que el papado surja, antes de que el papado quede establecido, ¿existía la observancia del domingo? No, ¿verdad? En los días de Cristo se discutía si es que el sábado o el domingo es el día del Señor. En los días de los apóstoles había esa discusión. Entonces veremos en qué se centraba principalmente esas doctrinas. Ya que la 645 del Conflicto de los Siglos dice que merced a dos errores capitales, Satanás va a prender a los hombres en sus redes. Y luego numera, dice, ¿no? Uno, el de la inmortalidad natural del alma, y número dos, el de la santidad del domingo. Son dos errores capitales, centrales, motrices, sobre los cuales Satanás se basa para engañar al mundo. Entonces, si no había la santidad del domingo, ¿cuál solamente quedaba como error motriz? En la inmortalidad del alma, ¿no? Ya, ahora voy a leer lo que dice en Conflicto de los Siglos acá. Dice así.
Me van a esperar un poquitito. Ya, dice acá. Los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Entonces, ¿cuál fue el error principal de esos días? La creencia de la inmortalidad natural del hombre. Conflicto de los siglos, 63, párrafo 0. ¿Qué más dice? Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y de la Virgen María. Pensemos entonces, hermanos, como este error matriz para llevar a otros muchos. Si la persona que está viva y sigue consciente después de la muerte, entonces debe estar en algún lugar, ¿verdad? Porque no puede estar viva y consciente en el sepulcro. Eso sería pues inaudito. Entonces, el enemigo pensó y dijo, si es que está viva y consciente después de la muerte, tiene que estar en otro lugar aparte del sepulcro. Entonces, de ahí que salió que si está viva, entonces está vivo Pedro, Juan, Santiago, todos los apóstoles, está viva María, entonces ellos pueden ser un mediador que nos recomienden ante Dios. Pero ¿cuál fue la base? La inmortalidad natural del hombre. ¿Qué más? De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. Entonces, un lugar especial, hermanos, para donde van los malos realmente malos. ¿Y quién fue para ellos el lugar especial? El infierno. Entonces, ¿de dónde derivó ese error? De la doctrina de la inmortalidad natural del alma. Pero, si al infierno se van los malos, muy malos, entonces los que según el hombre son buenos no van a irse al infierno. Entonces, ¿a dónde van ellos? Según esa teoría deberían ir al cielo para ser también mediadores junto con María, junto con los ángeles. Por eso es que cuando ahora alguien muere, los familiares dicen, hemos perdido un ser querido, pero tenemos un ángel ante Dios. ¿Dónde tiene su raíz esa idea? En la doctrina de la inmortalidad natural del alma. Pero los que son más o menos ni tan buenos ni tan malos, ¿ahora dónde van? No, si él no fue tan bueno, por eso no va al cielo. Tampoco es tan malo, por eso no va al infierno. Entonces, ¿y él qué de él? Entonces, el romanismo sacó una segunda oportunidad de salvación. ¿Y saben cuál fue esa segunda oportunidad de salvación? Es el purgatorio. Donde los que no son ni tan malos ni tan buenos van al purgatorio para que ahí tengan la oportunidad de purgar, por eso se llama purgatorio, de purgar sus pecados e ir al cielo. Y si no logran purgar, pues ya de ahí van al infierno, ¿no? Pero como hay familia que se queda viva, entonces hay que ayudarle. ¿O no le quieres ayudar a tu padre a salir del purgatorio? Entonces hay que ayudarle a salir. Por eso es la realización de la misa. Por eso se inventó la misa, para ayudar a salir las almas del purgatorio y llevarlos al cielo. Para eso había que pagar un dinero a la iglesia para que salgan y vayan al cielo. Entonces, queridos hermanos, esta potencia de carácter mundial, el papado como sistema, dice en Conflicto de los Siglos que es un gigantesco sistema de falsa religión y es un monumento a los esfuerzos de Satanás por pervertir la fe.
Ahora, ustedes dirán, está bien, pero esto se inventó en la Roma pagana, es cierto. Tuvo su origen en la Roma pagana, pero la que lo desarrolló más, ¿quién fue? El papado. Porque ellos heredaron las doctrinas de la Roma pagana. Y no solamente las doctrinas, sino también el trono, el poder. Ahora, hermanos, y toda bestia es de carácter político y religioso, es decir, ostenta poder civil y poder religioso. Dominio completo. Es más, el poder religioso está por encima del poder civil. La iglesia y el Estado son dos instituciones útiles para una sociedad separadas de sí, entre sí, pero mezcladas, unidas, es un veneno mortal. Sí, en ese testimonio voy a leer lo que dice así. Sí, cada potencia fue poder civil y poder religioso. Es más, el ser humano ha sido creado para adorar. Y va a adorar sea el creador o sea la criatura. Si no va a adorar al creador, va a adorar al hombre, a la criatura, a objetos de su propia invención. Acá dice así. La 63. Ahora voy a leer la 496, dice así. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio. Ahora sí estamos algo más críticos, ¿no? La iglesia primitiva es la iglesia que dejó organizada a Cristo, ¿de acuerdo? Muy bien, esa iglesia primitiva se corrompió. ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuándo se corrompe una iglesia? Al apartarse de la sencillez del evangelio. Ahora, nosotros tenemos un concepto, ¿qué cosa es corrupción? A veces, según el mundo dice, corrupción es cuando tú le das de cohecho a alguien para salir a tu favor, ¿no? Entonces, pero corrupción, según el ojo de Dios, está registrado de David, por ejemplo, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ante los ojos de Dios, un corrupto es similar a un cuerpo muerto descompuesto. Porque así está diciendo, ¿no? Que los muertos no verán corrupción, o sea, no, en el caso de Cristo no vio corrupción. No hubo en el proceso de descomposición en la tumba. Acá dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio. No recuerdo la página, de hecho los apóstoles dice que los creyentes del siglo I se cansaron de oír la verdad tantas veces evangelio, tantas veces crucificación, tantas veces santificación, es mucho ya es mucho. Entonces dice que sacaron novedades, inducieron nuevas formas y terminaron donde terminó la historia de la iglesia primitiva. ¿Qué más? Al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos. Cuando uno se aparta de la sencillez del evangelio, ¿cómo determinar? Aceptando costumbres paganas. Ese es como sumario. ¿Qué más dice? Perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Cuando ya no se tiene autoridad en la palabra de Dios, ¿dónde va a hallarse la autoridad? En el aspecto civil. En el aspecto civil. Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Entonces, una iglesia que ejerce el poder civil por sobre la palabra de Dios, ¿el resultado cuál fue? El papado. El resultado va a ser el papado. La 496, el párrafo número 2. Claro, en ese tiempo lo hicieron supuestamente para extirpar la herejía, porque herejía es un término que ellos daban a los que predicaban la verdad, ¿no? Entonces no eran a la herejía como herejía, sino a los que ellos consideraban como herejía.
Entonces, porque la iglesia como iglesia no podía matar, porque inclusive en el catecismo dice, no matarás. Pero sí podía entregar a las autoridades para que ellos dieran muerte. Entonces, eso quiere decir que las autoridades civiles obedecían los dictámenes de la Iglesia Católica Romana. Muy bien. En el libro de Conflictos de los Siglos, la página 333, el párrafo número 2 dice así. La parte final dice: Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Él había ordenado explícitamente. ¿Cómo fue su fórmula? Empezó porque dice de nuevo, empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido. Por ejemplo, ¿Dios ha prohibido hacer culto el domingo? No ha prohibido, ¿verdad? No está prohibido. Entonces Roma empezó por ordenar ahí. Pero ¿cómo terminó? Prohibiendo lo del sábado. Prohibiendo lo que Dios sí había ordenado. Diga usted. Muy bien. La ley del celibato. La ley del celibato. O sea que está prohibido, según la ley eclesiástica católica, que los sacerdotes tengan familias, ¿no? Y sin embargo, la palabra de Dios dice que el que desea obispado sea marido de una sola mujer. Muy bien. El que se casa está en contra de la iglesia, mas no en contra de la ley de Dios. Seguimos, gracias hermano. Seguimos con Apocalipsis. Entonces vemos de que el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. El versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La llaga de muerte fue curada. ¿Cuándo? Aquí voy a anotar esto: la herida de muerte. Herida de muerte. Muy bien, habíamos dicho de que esa potencia tiene dos aspectos: uno de carácter civil y número 2 de carácter religioso. Entonces, si tiene dos poderes, de civil y religioso, la herida de muerte debería recibirlo en ambos, ¿sí o no? Porque no puede ser que reciba la herida de muerte en el aspecto civil y quede vivo el aspecto religioso, ¿no? O tampoco puede ser a la viceversa. Entonces tiene que ser ambos. ¿Cuándo recibe la herida de muerte en el aspecto religioso? ¿Y cuándo recibe la herida de muerte en el aspecto civil? Vamos a ver eso. En el aspecto religioso, en la Edad Media, la voz de la iglesia, del papado, era la máxima autoridad en cuanto a doctrinas. En el Concilio de Trento, paralelo a Lutero, ellos cimentaron todas las doctrinas que hoy vive aún la iglesia protestante. El hecho de que el pastor tenga su casa pastoral al lado del lugar de culto se organizó ahí en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, ahí se estableció que los obispos vivan en sus diócesis, y ahora los protestantes tienen su casa pastoral al costado del lugar de culto. Entonces, ¿cuándo recibió la herida de muerte en el aspecto religioso? A todo aquel que el Papa lo excomulgaba era proscrito de la sociedad. ¿O no? El año 1517, el 31 de octubre, en víspera de Todos los Santos, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Año 1519, Martín Lutero fue excomulgado por el Papa. El Papa ordenó quemar los libros de Martín Lutero, entre ellos estaba un llamado a la nobleza de la nación alemana. Entonces Martín Lutero escribió muchos libros a los que el Papa ordenó quemarlos. El Papa fue León X. Y Martín Lutero, en respuesta a la bula papal, él quemó también la bula papal.
De esa manera rompió para siempre los lazos con Roma. El Papa citó a Martín Lutero para que él pueda dar cuenta de su fe en Roma. Ante eso se interpuso Federico de Sajonia, que era príncipe de Sajonia, un príncipe alemán. Había un cambio de gobierno en Alemania, subió al trono un jovencito llamado Carlos V, que más tarde fue también gobernador de España. Entonces, a su vez era sobrino de Federico de Sajonia. Federico intercedió para que Lutero fuera juzgado en Alemania. Y se declaró que el año 1521 Lutero debería ser juzgado en Worms, en Alemania, ante la Dieta. Ahora, pensemos una cosa, y no quiero explicarlo, sino quiero mejor leerlo, acá en Conflicto de los Siglos, lo que dice respecto a eso. Conflicto de los Siglos es la página, ahorita la voy a encontrar. Ya, la 165, el párrafo número 3 dice, voy a leer la parte principal nada más, dice: abriéronse por fin ante él las puertas del concilio. El emperador ocupaba el trono, rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan imponente como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. Entonces, el hecho de que Martín Lutero se presente a exponer, ya que fue considerado como un triunfo sobre el Papa, porque el Papa ha dicho, cállate, y cualquiera tiene libertad de matarte. Ahora Martín Lutero va a hablar. Dice, el Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. El Papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda sociedad humana, y sin embargo se le había convocado con términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo. El Papa le había puesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de todos los países remotos de la cristiandad. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono y era la palabra de un fraile la que la hacía descender. Entonces, ¿qué sucedió con Roma en ese momento? Perdió el poder en el aspecto religioso. Martín Lutero, con el mensaje de la justificación por la fe, derrotó al papado en el aspecto religioso. Pero el poder civil lo seguiría conservando hasta que en 1798 los ejércitos de Napoleón invadieron los estados de la iglesia y tomaron prisionero al Papa. Entonces se completó la herida de muerte. Se completó la herida de muerte. Pero luego va a decir que esa herida de muerte es sanada, ¿no? Y que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Eso lo vamos a dejar ahí. En breve tiempo vamos a ver el caso de la segunda bestia. Apocalipsis dice que una segunda bestia ya no sale del mar, sino sube ¿de dónde? De la tierra. En comparación al mar, la tierra está en quietud. Y el término subir, los historiadores lo han descifrado, el término subir, los historiadores lo han descifrado con el término crecer. Crecer. Silenciosamente, esta bestia creció hasta alcanzar un determinado poder que le permitió erigirse hoy día como imperio mundial. Esta bestia es nada más y nada menos que símbolo de Estados Unidos de Norteamérica. Así dice el Conflicto de los Siglos, que esa es la nación que para el año 1798 se erigía como una superpotencia mundial. Pero lo que nosotros tenemos que entender son las características de esta bestia. Las características de esta bestia. Noten, esta bestia tiene cuernos, ¿como qué? Como de cordero.
Bíblicamente, ¿el cordero es símbolo de qué? Bíblicamente, el cordero simboliza humildad, mansedumbre, quietud. O sea, la forma externa de este poder es símbolo ¿qué? De un cordero. Pero en sí, el espíritu que lo mueve es como que él habla, dice, es como dragón. Ahora sí vemos entonces. Vemos aquí entonces lo opuesto de esta bestia. Aquí casi no hay mucha oposición, digamos, ¿no? Porque están parecidos todos. Pero aquí es abismalmente opuesto. Mientras que por encima se asemeja a un cordero, por dentro es un dragón. Por dentro es un dragón. Pero ¿qué más hace? O sea, eso es lo que dice en el versículo número 11. Pero tal vez lo más intrigante está en el versículo número 12. Porque el 12 dice así, miren. Ejerce todo el poder de la primera bestia. Hermano Vilches, si el dragón le dio su poder al papado, esta bestia va a ejercer el poder de este. Y por consecuente va a ser de este, ¿sí o no? Porque es sucesivo, ¿no? Es sucesivo. ¿Qué más dice? Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Amados hermanos, ¿saben? El protestantismo fue el que dio la herida de muerte a la primera bestia en el aspecto religioso. ¿Verdad o mentira? Es verdad, ¿no? Pero ¿saben quién lo va a curar? El mismo protestantismo. El mismo. Es como decirle, perdón, te lastimé, pero mejor te curo. Sí, ¿ustedes se acuerdan de Gedeón? Sí, ¿verdad? Gedeón libertó al pueblo de Israel, ¿sí o no? Con 300 hombres por Dios lo libertó. Pero ¿saben qué hizo él? Lo llevó a la idolatría más tarde. Se hizo el mismo poder que el mismo hombre que lo libertó, de nuevo lo llevó a la esclavitud. Amados hermanos, este poder que usó Dios, para dar el golpe, el mismo poder le va a dar nuevamente la sanación a la herida de muerte. ¿Mediante qué? Mediante la enseñanza de los dos errores principales. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, que ya has estudiado a lo largo de esta semana también, ahí dice que Babilonia está dando a beber del vino del furor de la fornicación a todo el mundo. ¿Eso qué significa? Predicar los errores de esta bestia. O sea, el protestantismo está curando la herida de muerte en el aspecto religioso y está haciendo que todo el mundo adore a la primera bestia mediante la doctrina, más hermanos. Mediante la doctrina. O sea que digamos que estamos a un paso de que se sane en el aspecto civil. Y cuando haya sucedido eso, se habrá impuesto la imagen de la bestia. Eso es lo que voy a leer aquí en Conflicto. Conflicto de los Siglos, la página 496, dice así. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, porque en el versículo 12 hemos encontrado que está haciendo que toda la tierra adore a la primera bestia, ¿no? Pero en el versículo siguiente vamos a encontrar de que hace que se forme una imagen de la bestia. O sea, imagen que es la forma, ¿no? La imagen es la forma, la parte externa. Se ha de ser una imagen, pero no de esto, sino de esto. O sea, solamente va a servir como de pantalla del papado. Por eso dice así, para que Estados Unidos forme la imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil
que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Entonces, ¿quién va a primar entonces aquí? Va a primar el aspecto religioso y va a presionar de tal manera al poder civil para que el poder civil cumpla los designios de la Iglesia. Cumpla los designios de la Iglesia. Entonces, hermanos, va a primar el poder del aspecto religioso sobre el aspecto civil. Por eso es que está registrado en la profecía que, si bien es cierto, serás los cuernos como de cordero, juventud, inocencia aparentemente, libertad civil, libertad religiosa. Hermanos, eso está garantizado hasta el momento en la Constitución norteamericana. Dice que los peregrinos vinieron para América para gozar de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Con esos principios pusieron los fundamentos del gobierno norteamericano. Pero ahora esta bestia va a hablar como dragón. Acá dice así. Un ratito. Los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Es Conflicto de los Siglos 495, párrafo 1. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Por qué es importante entonces las autoridades legislativas? Porque el poder legislativo es el que dicta la ley. El poder legislativo es el que dicta la ley. Y el poder judicial es el que las hace cumplir y sentencia al que no quiere cumplir. Entonces, amados hermanos, nosotros decimos, el papado va a formar la imagen de la bestia. No, ellos son los que van a formar la imagen de la bestia. El modelo va a ser el papado, sí, por algo se llama imagen de la bestia, ¿no? El modelo va a ser el papado, pero es el protestantismo apóstata el que va a formar la imagen de la bestia. Ahora voy a leer otra cosita más aquí. A ver, voy a leer otro poquito acá, dice así. Es la página 637. Conflicto de los Siglos 637, párrafo 1, dice: la sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rendiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan para imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. ¿Quién lo va a imponer? El protestantismo. La página 637. Pero piensen, amados hermanos, piensen. Anteriormente se basaba mucho en la inmortalidad natural del alma, pero ahora ya no. Ese error se ha arraigado tanto que los protestantes lo llevan hasta en la sangre, por así decirlo. Por eso es que tenemos miedo a andar de noche, por eso es que tenemos miedo del alma, tenemos miedo a los muertos, porque ese error, hermano, se ha arraigado tanto en la naturaleza humana que es parte de la naturaleza humana corrompida. Entonces, la lucha es con la santidad del domingo, entonces hay que imponerlo por ley, poder civil. Pero es una ley civil que favorece a la autoridad de la iglesia. ¿Qué más dice? Voy a volver a leer. Se da tiempo que las iglesias protestantes le están rendiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan para imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible. Gregorio VI dijo que el Papa es infalible, a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella, o sea Roma, acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. Entonces, ¿quién va a dar el primer paso? El protestantismo. Por eso dice que la segunda bestia hará una imagen de la primera bestia. Ahora, ¿quién acudirá inmediatamente en ayuda? Es el poder papal. ¿Qué más dice? ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? Ahora sí, los secretos
para castigar a los herejes, ¿quiénes lo saben? Los papistas, ¿no? Ellos inventaron el potro, la hoguera, el cadalso, la guillotina y muchas cosas más, ¿no? Inventaron toda una serie de torturas que está registrado en el Museo de la Santa Inquisición como recuerdo, como testigos de cómo martirizaron a muchos cristianos a causa de su fe. Y esta imagen de la bestia dice, hará que se ponga una marca en la frente o en la mano. Y no escoge linaje ni nada, sino a ricos, pobres, siervos y libres. A todos ha de poner. En la mano por obra y en la mente por creencia. Por creencia, por conciencia. Entonces, en conflicto dice que una vez que se ha impuesto a las claras, se ha declarado a las claras el verdadero día de reposo y el falso día de reposo, entonces los que a conciencia sigan observando el falso día de reposo recibirán la marca de la bestia. Ahora la observancia del domingo ya es la marca de la bestia. Aún no. ¿Por qué no? Porque no ha sido impuesto por ley. Entonces, pero cuando haya sido impuesto por ley y la verdad del sábado se dé a flote a todo el mundo, entonces los que a conciencia sigan observando la marca de la bestia, que se sigan observando el falso día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Uno puede estar errado, ¿no? Hay errados sinceros. Como Saulo fue un errado sincero. Pero cuando Dios le permitió conocer la verdad, dejó el lado equivocado. Entonces, así, hermanos, habrá en el mundo hoy también errados sinceros, pero que cuando Dios les permita conocer la verdad, dejarán el lado equivocado y con ese mismo celo se volcarán a defender la verdad. Miles y miles de bocas hablarán, dicen en el testimonio, ¿no? Un sinnúmero de personas. Queridos hermanos, entonces, el aspecto histórico de esta bestia es que tuvo de la primera bestia es que tuvo su poder, su auge, su dominio en tiempo pasado por 1260 años, atacó al pueblo de Dios, martirizó a muchos por su fe, otros retrocedieron de su fe frente al martirio, pero llegó un momento en que ese periodo también llegó a su final. En el aspecto doctrinario, ellos recibieron las doctrinas de sus antecesores paganos y lo hicieron aplicable a sus días. Pero les está reservado un aspecto profético. Ese aspecto profético es que resurgirá nuevamente. Apocalipsis 17 dice, la bestia que era y no es, aunque es también el octavo. Entonces, el aspecto profético es que va a resurgir una vez más. Y Apocalipsis 13 dice que la herida de muerte es curada y que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia y van a decir, oh, ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá vencer a la bestia? Ahora, en la segunda bestia, el aspecto histórico es que creció, surgió, nació como una planta y se hizo poderosa, merced a los principios fundamentales, el protestantismo y el republicanismo. Fueron los que le permitieron crecer una iglesia sin papa y un estado sin rey, poder civil por un lado, poder religioso por el otro. Rogelio Williams decía, un magistrado me puede juzgar por lo que hago, mas no por lo que creo, porque la conciencia tiene derechos inalienables que nadie puede sojuzgar la conciencia de otra persona. Esos principios le permitieron crecer. Mucho, crecieron mucho. Doctrinariamente, lamentablemente está registrado en la profecía que ellos hablarán como dragón. O sea que doctrinariamente van a repetir los mismos errores de los antecesores. Y proféticamente está registrado que van a imponer la marca de la bestia. Van a crear la imagen de la bestia y van a imponer la marca de la bestia. Entonces, hermanos, ambos lados tienen su aspecto histórico, doctrinario y a la vez profético. Y también ambos poderes tienen el aspecto civil y el aspecto religioso, porque dice la Escritura que para que ellos formen la imagen de la bestia, la iglesia ha de ejercer tal presión sobre el Estado para que el Estado imponga la ley
sobre el falso día de reposo. Entonces, hermanos, por esa razón es que Dios no quiere que la iglesia se una al Estado. Cuando la iglesia se une al Estado, es un veneno nocivo y mortal. Entonces, tanto para la sociedad y aún más para la iglesia. ¿Qué sucedió cuando Constantino se pseudo convirtió? Tenemos el resultado ahí del papado. Hermanos, Dios bendiga su palabra. En esta mañana hemos podido de esta manera descifrar a breves rasgos lo que nos quiere decir Apocalipsis capítulo 13. Vamos a terminar con el servicio matutino de esta mañana.